Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en un nuevo día en la Challenge de Mallorca, en este caso en el trofeo Alcudia. Como sabéis, la Challenge de Mallorca no tiene clasificación general, sino que son 5 carreras individuales, cada una con algunas condiciones, unas para sprinters, otras para hombres de media montaña y otras, como la de mañana, de montaña. Ahora al final del vídeo también os pongo el perfil de la carrera que vamos a vivir en el día de mañana. Aquí tenéis la de hoy, si os fijáis era plana salvo en el final, donde había 2 puertos, uno de segunda y otro de cuarta, aunque estaban relativamente lejos de meta. Este era el de segunda, 8,7 kilómetros al 5% de pendiente media, con lo más duro que estaba al principio, y el de cuarta, que eran apenas 400 metros al 3,6%, pero lo dicho, casi 30 kilómetros desde que se coronaban estos puertos hasta llegar a la línea de meta. Ahí veíamos esas imágenes grabadas de la salida neutralizada y los intentos de fuga en esos primeros kilómetros, y veíamos la hora final de carrera y 2 hombres en fuga, de una fuga de 4, pero ya en la subida de segunda categoría, la subida larga, estaban estos 2 hombres por delante y por detrás tirando el UAE y el Wanty. Los 2 que estaban en fuga eran Van der Berg y Luis Ángel Maté. Van der Berg, en este caso Julius del IF, porque hay otro Van der Berg en el IF, que ahora lo comentaremos. Se producía una caída al principio de esta subida, una montonera, veíamos con mucho dolor a Adrien Petit, entre otros, y estaban tirando el Wanty para Girmay, que también debutaba en esta carrera, como el UAE también tenía a Sebastián Molano, y en esta subida arrancaba un ciclista del Bora, que creo que era Patrick Conrad, que veíamos que intentaba abrir un poco de hueco. Se quedaban algunos sprinters como Buhani, que también debutaba en esta carrera, y esa ventaja que contaban con unos 40 segundos aproximadamente cuando empezaba la subida se estaba viniendo abajo con estos acelerones, y en pocos kilómetros le daban caza. Ahí veíamos esos acelerones, en este caso de Jesús Herrada, que quería pasar en primer lugar en este puerto de montaña, pero Luis Ángel Maté sprintaba antes de descolgarse del todo, después de haber estado todo el día en la fuga, y cogía los puntos. Y veíamos esta bajada que estaba muy mojada, así que era probable que los que se habían descolgado no pudieran volver a reenganchar, y parecía que atacaba a alguien del IF, que parecía Poules, y los distintos movimientos, en este caso de Remy Cabaña, le seguían Sweeney y Poules. Se quedaban los 3 y parecía que podían hacer camino, estaban colaborando bien, pero muchos que también saltaban en esta bajada, volvía a hacer un grupo grande, ya dejaban de colaborar y se juntaban nuevamente en el pelotón, los Bora tirando, y ahí veíamos el pelotón que había quedado muy reducido y algunos todavía por detrás intentando llegar. Seguían tanto el IF como el Euskaltel y también el Soudal Quick Step, y en este momento de la bajada atacaba el campeón alemán del Bora, Nils Politt, que veíamos que lo daba todo en esta bajada, arriesgando pese a estar el piso mojado y con lluvia, y que yo siempre diré que tiene cierto parecido a Enric Mas, y veíamos que cogía una pequeña ventaja. Esa ventaja con el pelotón, que todavía no había demasiada colaboración, era de aproximadamente unos 10 segundos, y parecía que iba en aumento hasta que se ponían a colaborar tanto IF, Euskaltel Euskadi y el Soudal Quick Step, además del Wanty, y esa ventaja parecía estable, pero poco a poco iba viniéndose abajo. Veíamos esos 13 segundos, llegábamos a los últimos 10 kilómetros y la colaboración en el pelotón era muy buena, sobre todo de los equipos que se veían con posibilidades para ganar, donde seguíamos viendo a Girmay, o en el Movistar a Canter o Iván García Cortina también para disputar, y ya el pedaleo de Nils Politt era bastante más bajo, lo veíamos con una cadencia más baja, y esto provocaba que la diferencia se fuera viniendo abajo hasta que le daban caza definitivamente cuando quedaban aproximadamente unos 7 kilómetros para el final. El Soudal Quick Step, que llevaba un ritmo muy alto para que nadie atacara, también colaboraba en este caso Hugh Carthy del IF, así que nos acercábamos a la parte final con esta velocidad. No había ataques en ese final hasta que llegábamos al último kilómetro, que había varias curvas que era importante pasar en primer lugar, y los IF lo pasaban en primer lugar, aunque veíamos que después de esta curva peligrosa eran los Wanty los que salían en las primeras posiciones, y veíamos que arrancaba en este caso Rui Oliveira, Carlos Canal intentando saltar también a su rueda, al igual que Marin Van der Berg. Intentaban seguirle, era Van der Berg, el del IF, el que le cogía la rueda, y en la última curva le sobrepasaba, y fijaos dónde estaba la meta después de esta curva, que apenas daba tiempo para sprintar, y victoria para Van der Berg, el ciclista del IF, no el que estaba en fuga, sino en este caso Marin Van der Berg. Gran victoria, el IF trabajando para él y consiguiendo su primera victoria como profesional, y entrando muy bien a esa última curva. A mí personalmente no me gustan los sprint en curvas, pero en este caso la técnica le ha dado la victoria y los organizadores sabrán. Ahí veíamos el podio, sobre todo al segundo Vernon y a Girmay, y también el tercero, que los veíamos contrariados al entrar en meta. Aquí
Aquí tenéis el top 10 de la carrera del día de hoy y os enseño el perfil de la carrera de mañana, que ya será para los más escaladores que van a participar en esta Challenge de Mallorca, con esas dos subidas, esa de primera de más de 14 kilómetros y la del final, que son más de 3 kilómetros por encima del 6% de pendiente media. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes. Mañana volvemos y nos vemos en el próximo vídeo.